El día que Petra Herrera se quitó el sombrero frente a Pancho Villa, después de haber liderado la toma de Torreón, y dejó caer su cabello largo sobre los hombros, el silencio en esa habitación fue más ruidoso que los cañonazos que habían sonado durante 3 días. Los hombres que la rodeaban, generales curtidos en batalla, no podían creer lo que veían. Durante meses habían peleado junto a Pedro Herrera, un soldado valiente, un estratega brillante, alguien que volaba puentes con una precisión que dejaba boquiabiertos a los más experimentados. Y ahora descubrían que Pedro era Petra. Que el hombre, al que respetaban, era una mujer, y que esa mujer acababa de dirigir a 400 combatientes femeninas en una de las batallas más importantes de la Revolución Mexicana. Lo que Petra no sabía esa tarde era que su valentía no sería suficiente para romper el muro del machismo, que podías salvarle la vida a un país, pero si eras mujer, tu nombre no aparecería en los libros de historia. Quédate hasta el final. Y suscríbete si crees que hay batallas que se pelean 2 veces, una en el campo y otra en la memoria, porque esta es la historia de una mujer que ganó la guerra, pero perdió el reconocimiento. Hola, qué agradable verte de nuevo por mi canal. Cuéntame desde dónde nos ves en los comentarios y déjame tu like, suscríbete y vamos a empezar con la historia. Petra Herrera nació en algún lugar del estado de Chihuahua en los últimos años del siglo XIX. No hay registro exacto de su nacimiento, no hay acta, no hay fecha precisa, porque Petra nació siendo invisible. Nació mujer en un México donde las mujeres no tenían derecho a estudiar en muchas partes. No podían votar, no podían heredar igual que los hombres, y desde luego no podían empuñar un rifle y defender a su país. Se esperaba que las mujeres cocinaran, parieran, rezaran y callaran, pero Petra Herrera nunca fue buena para callar. Desde niña sintió que el mundo que le tocó era demasiado pequeño para lo que llevaba dentro. Veía a los hombres montar a caballo, irse a trabajar el campo, tomar decisiones, y ella sentía una rabia silenciosa. No una rabia destructiva, sino una rabia que pregunta ¿por qué? ¿Por qué no yo? ¿Por qué tengo que quedarme aquí cuando sé que puedo más? Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, Petra tenía poco más de 20 años. El país ardía. Porfirio Díaz había gobernado durante 30 años con mano de hierro, concentrando la riqueza en unas pocas familias, mientras millones de campesinos morían de hambre. Y la gente se hartó. Francisco Madero llamó a las armas, y miles respondieron. Hombres dejaron sus pueblos, sus familias, sus vidas, para pelear por tierra, libertad y justicia. Y Petra quería ir, quería sumarse, quería luchar. Pero cuando intentó unirse a las tropas revolucionarias, la rechazaron. Le dijeron que las mujeres no servían para la guerra, que podía ayudar cocinando, curando heridos, lavando ropa, cargando municiones. Pero pelear, nunca. Y Petra entendió algo fundamental en ese momento. Si quería luchar, tendría que dejar de ser mujer, al menos en apariencia. Y entonces tomó una decisión que cambiaría su vida. Se cortó el cabello, se vendó el pecho, se puso ropa de hombre, sombrero ancho, botas de cuero, y se presentó con un nombre diferente, Pedro Herrera. Y nadie sospechó nada, porque Petra era alta, fuerte, de facciones duras, y sobre todo, porque nadie esperaba que una mujer fuera capaz de engañarlos. Los hombres ven lo que quieren ver. Y en esa época, lo último que esperaban ver era a una mujer disfrazada peleando junto a ellos. Así que Pedro Herrera se unió a las tropas revolucionarias y comenzó a luchar. Al principio fue difícil. Petra tenía que estar siempre alerta. No podía bajar la guardia, no podía cambiarse de ropa frente a nadie, no podía descuidarse, dormía con la ropa puesta, se bañaba en la oscuridad, lejos de los demás, hablaba poco, con voz ronca, imitando la forma en que los hombres se expresaban, escupía, maldecía cuando era necesario, fumaba, bebía, hacía todo lo que un soldado hacía, y resultó que era buena, muy buena. Petra tenía un instinto natural para la estrategia militar. Sabía dónde colocar las tropas. Sabía cuándo atacar y cuándo esperar. Sabía cómo usar el terreno a su favor.
Y sobre todo, sabía volar puentes. Esa se convirtió en su especialidad. Volar puentes ferroviarios para cortar las líneas de suministro del enemigo. Y lo hacía con una precisión casi artística. Los explosivos eran peligrosos, impredecibles. Un error y podías volar tú mismo en pedazos. Pero Petra nunca fallaba, y eso le ganó respeto. Los meses pasaron. Pedro Herrera se convirtió en un soldado respetado dentro de la División del Norte, el ejército revolucionario comandado por Francisco Villa. Villa era un hombre carismático, brutal, efectivo, un bandido convertido en general, y valoraba a los hombres que sabían pelear. Pedro era uno de ellos. Petra participó en batallas clave. Estuvo en emboscadas, en tomas de pueblos, en enfrentamientos sangrientos donde la muerte pasaba rozando. Y cada vez que sobrevivía, sentía que estaba probando algo, no solo a los demás, sino a sí misma, que podía hacerlo, que era tan capaz como cualquier hombre, que su género no definía su valor. Pero había un problema que crecía con cada batalla ganada. Petra empezaba a darse cuenta de que no estaba sola, que en el campamento, entre las mujeres que seguían a las tropas, como soldaderas, cocineras, enfermeras, había otras como ella, mujeres que querían pelear, mujeres que estaban hartas de ser relegadas a tareas secundarias, mujeres que miraban los rifles con hambre, que aprendían a disparar en secreto, que soñaban con demostrar su valentía. Y Petra empezó a hablar con ellas, en voz baja, en rincones oscuros, cuando nadie más escuchaba. Les contaba quién era, les mostraba que era posible, y esas mujeres la miraban con una mezcla de asombro y esperanza. Si esta historia te está atrapando, dale like para que más personas conozcan a Petra Herrera, porque lo que viene a continuación es el momento que lo cambió todo. En 1913, después de participar en varias batallas exitosas como Pedro Herrera, Petra tomó una decisión arriesgada. Decidió revelar su identidad, no a todos, no públicamente, pero sí a algunos oficiales de confianza. Les dijo, la verdad, que era mujer, que llevaba meses peleando disfrazada, y que quería formar una unidad militar compuesta únicamente por mujeres. Las reacciones fueron mixtas. Algunos se rieron, pensaron que era una broma, otros se enojaron, sintiéndose engañados, pero unos pocos, muy pocos, la escucharon. Y lo que Petra les propuso era simple. Denme la oportunidad de probar que las mujeres pueden pelear tan bien como los hombres. Déjenme organizar un batallón femenino. Y juzguen por los resultados. La propuesta era radical. En plena revolución, con el país desangrándose, alguien sugería darle armas y responsabilidad militar a mujeres. Pero la revolución también era un tiempo de caos, de experimentación, de romper reglas viejas. Y había una razón práctica. El ejército federal estaba bien armado, bien entrenado. Los revolucionarios necesitaban todos los combatientes posibles. Y si las mujeres podían pelear, ¿por qué desperdiciar ese recurso? Así que algunos comandantes aceptaron. Le dieron permiso a Petra para reclutar, y ella se puso a trabajar. Fue de campamento en campamento. Habló con las soldaderas, con las enfermeras, con las mujeres que cargaban municiones. Les preguntó si querían aprender a pelear de verdad, y muchas dijeron que sí, porque esas mujeres habían visto morir a sus hermanos, a sus esposos, a sus hijos, habían cargado cuerpos, habían curado heridas, habían sentido el peso de la guerra en carne propia, y querían hacer algo más que llorar. Querían defenderse, querían vengar, querían ser parte de la historia que se estaba escribiendo con sangre. Petra las entrenó, les enseñó a disparar, a moverse en formación, a seguir órdenes, a no tener miedo, y descubrió algo que ya sabía, que el valor no tiene género, que cuando le das a alguien un propósito y las herramientas para cumplirlo, no importa si es hombre o mujer, lo que importa es la voluntad. Para 1914, Petra Herrera comandaba un batallón de aproximadamente 400 mujeres. 400. Algunas eran jóvenes, otras mayores. Algunas habían sido campesinas, otras trabajadoras domésticas, pero todas compartían algo.
Habían decidido que no serían víctimas pasivas de la historia, serían protagonistas. Y su oportunidad de demostrarlo llegó en mayo de 1914, cuando las fuerzas revolucionarias se preparaban para atacar Torreón, una de las ciudades más importantes del norte de México. Torreón era clave. Era un centro ferroviario estratégico. Quien controlara Torreón, controlaba el movimiento de tropas y suministros en el norte. El ejército federal la defendía con miles de soldados, artillería pesada, ametralladoras. Era una fortaleza, y tomarla sería brutal. Pancho Villa reunió a sus mejores comandantes para planear el ataque, y entre ellos estaba Petra Herrera, al mando de su batallón femenino. Algunos generales protestaron. Dijeron que las mujeres se romperían bajo el fuego enemigo, que era un riesgo. Pero Villa, pragmático como siempre, dijo algo que resumía su filosofía. Si pueden pelear, que peleen. Y Petra recibió su misión. El ataque a Torreón comenzó el 21 de mayo de 1914. Fue feroz desde el principio. Los cañones tronaban, las balas silbaban por todas partes. Los revolucionarios avanzaban por oleadas, tratando de romper las defensas federales. Y en medio de ese infierno, el batallón de Petra Herrera cumplió su tarea. Su misión era volar puentes estratégicos para aislar a las tropas federales y cortar sus rutas de escape. Y lo hicieron. Petra lideró a sus mujeres con la misma frialdad y precisión que había mostrado cuando peleaba como Pedro. Colocaron explosivos bajo el fuego enemigo. Varias cayeron heridas. Algunas murieron, pero no retrocedieron. Y cuando los puentes volaron, el estruendo se escuchó en toda la ciudad. Las líneas federales quedaron cortadas, las tropas enemigas, desorganizadas, y los revolucionarios aprovecharon para avanzar. La batalla duró 3 días. 3 días de sangre, humo, gritos, muerte, y al final, Torreón cayó. Las fuerzas revolucionarias tomaron la ciudad. Fue una victoria crucial. Y todos sabían que Petra Herrera y su batallón habían sido parte fundamental de esa victoria. Habían cumplido cada misión asignada. Habían peleado con un coraje que dejó sin argumentos a quienes dudaban de ellas. Y cuando terminó la batalla, Petra esperaba algo. Esperaba reconocimiento. Esperaba que Villa, que los generales, que alguien dijera en voz alta lo que todos sabían, que las mujeres habían peleado como iguales, que merecían ser reconocidas como soldados, no como ayudantes. Pero eso no pasó. Suscríbete si crees que hay logros que la historia olvida a propósito, porque lo que le pasó a Petra después de Torreón es una de las injusticias más dolorosas de la Revolución Mexicana. Cuando se escribieron los reportes oficiales de la batalla, el nombre de Petra Herrera no apareció. Cuando se distribuyeron los ascensos y condecoraciones, ella no recibió nada. Cuando los periódicos narraron la victoria, hablaron de los generales hombres, de sus estrategias, de su valentía. Pero del batallón femenino, silencio. Y cuando Petra reclamó, cuando fue a exigir el reconocimiento que merecía, le dijeron algo que la destrozó, que una mujer no podía ser general, que podía pelear, sí, pero que el liderazgo militar era cosa de hombres, que su batallón había ayudado, claro, pero que no era apropiado darle crédito oficial, que la gente no entendería, que causaría problemas. Petra sintió una rabia que nunca había sentido antes. Había arriesgado su vida. Había visto morir a sus compañeras. Había liderado una de las operaciones más exitosas de la campaña. Y ahora le decían que no importaba, que su género pesaba más que sus logros. Y entendió algo amargo, que podías cambiar tu ropa, tu nombre, tu apariencia, pero no podías cambiar cómo te veía el mundo. Que el machismo no era solo una barrera externa, era una estructura tan profunda que ni siquiera una revolución podía derribarla. Y entonces Petra tomó otra decisión. Se alejó de la División del Norte, dejó las tropas de Villa, y con algunas de sus mujeres más leales formó su propia brigada independiente, una brigada que no respondía a ningún general, que peleaba por sus propias convicciones, y siguió combatiendo. Durante meses continuó participando en batallas menores, en emboscadas, en operaciones de guerrilla, pero la revolución estaba cambiando. Los líderes revolucionarios
Empezaban a pelear entre ellos. Villa contra Carranza. Zapata aislado en el sur. El caos multiplicándose. Y en medio de ese caos, las mujeres como Petra eran las primeras en ser olvidadas. En 1917, años después de la batalla de Torreón, Petra Herrera vivía en una ciudad del norte, lejos de los campos de batalla. Ya no peleaba. La guerra la había agotado, física y emocionalmente. Había visto demasiada muerte. Había perdido demasiadas compañeras. Y el país por el que había luchado seguía siendo el mismo país que la rechazaba por ser mujer. Trabajaba en lo que podía. Sobrevivía. Trataba de reconstruir una vida que la guerra le había destrozado, pero el pasado no la dejaba en paz. Algunos excompañeros la reconocían. Algunos la admiraban en secreto. Otros la veían como una rareza, como algo que no encajaba en el orden que intentaban restablecer. Y entonces, una noche, Petra Herrera fue encontrada muerta. Las circunstancias nunca quedaron claras. Algunos dijeron que fue un asalto, otros que fue un ajuste de cuentas, otros que fue obra de hombres que nunca le perdonaron haber desafiado su autoridad. No hubo investigación seria, no hubo justicia. Petra murió como había vivido, invisible para el Estado, olvidada por la historia oficial. Tenía poco más de 30 años, y con ella murió la memoria de 400 mujeres que habían demostrado que el valor no tiene género. Durante décadas, el nombre de Petra Herrera no apareció en los libros de historia. Los niños mexicanos crecieron aprendiendo sobre Villa, sobre Zapata, sobre Carranza, sobre Obregón, pero no sobre Petra, no sobre las mujeres que volaron puentes, que cargaron municiones, que pelearon y murieron por la revolución, porque la historia, durante mucho tiempo, fue escrita por hombres que decidían qué valía la pena recordar. Y una mujer que desafió las reglas de género no encajaba en la narrativa heroica que querían contar. Era incómoda. Era complicada. Era una pregunta que no querían responder. Pero la historia tiene una forma curiosa de corregirse. Lentamente, con el tiempo, investigadores empezaron a desenterrar testimonios olvidados. Encontraron cartas, diarios, reportes militares que mencionaban de pasada a un batallón femenino. Hablaron con descendientes de soldaderas que recordaban historias contadas por sus abuelas. Y poco a poco, el nombre de Petra Herrera comenzó a resurgir. No en los libros oficiales, no en los monumentos, pero sí en la memoria de quienes creían que su historia merecía ser contada. Hoy, más de 100 años después, Petra Herrera es reconocida como una de las figuras más importantes de la Revolución Mexicana. Hay investigaciones académicas sobre ella. Hay novelas, obras de teatro, documentales. Su historia se enseña en algunas escuelas, aunque todavía no en todas. Y lo más importante, su vida es un recordatorio de que las mujeres siempre han peleado, siempre han liderado, siempre han sido valientes. Solo que durante mucho tiempo nadie quiso verlas. Lo que Petra hizo no fue solo valiente, fue revolucionario en el sentido más profundo, porque no solo peleó contra el ejército federal, peleó contra un sistema entero que le decía que no podía, que no debía, que no servía, y demostró que ese sistema estaba equivocado. Cada vez que colocaba explosivos bajo un puente, cada vez que lideraba a sus mujeres bajo el fuego enemigo, cada vez que se negaba a quedarse en la cocina mientras los hombres decidían el futuro del país. Estaba diciendo algo fundamental. Yo también cuento. Mi vida también importa. Mi valentía también es historia. Y tal vez lo más doloroso de la historia de Petra es que tuvo que disfrazarse para ser tomada en serio. Tuvo que esconder su identidad para ganar respeto. Y cuando finalmente reveló quién era, ese respeto desapareció. Porque el problema nunca fue su capacidad. El problema fue que la sociedad no estaba dispuesta a aceptar que una mujer pudiera tener esa capacidad. Y esa es una lección que sigue siendo relevante hoy. Porque el mundo ha cambiado, sí. Las mujeres votan, estudian, trabajan, lideran, pero todavía hay batallas que pelear. Todavía hay espacios donde se cuestiona la presencia femenina. Todavía hay que demostrar, una y otra vez, lo que debería ser obvio, que el talento, el coraje, la inteligencia, no tienen género.
Si esta historia te recordó que hay mujeres que abrieron caminos para las que vinieron después, comparte este video con alguien que necesite saber que ser valiente a veces significa pelear batallas que nadie verá. Y déjame un comentario respondiendo esta pregunta. ¿Crees que Petra debería tener un lugar tan importante como Villa o Zapata en la memoria histórica de México? Quiero saber qué piensas. Petra Herrera no es un nombre que todo México conozca, y eso en sí mismo es una injusticia, porque si un hombre hubiera hecho lo que ella hizo, habría calles con su nombre, estatuas, escuelas, películas, pero Petra fue mujer. Y por eso su historia fue borrada, no intencionalmente quizás, pero sí sistemáticamente. Porque cuando cuentas la historia de un país y dejas fuera a la mitad de su población, estás contando una historia incompleta. Estás mintiendo por omisión, y sin embargo, la vida de Petra nos enseña algo más allá de la injusticia. Nos enseña que hacer lo correcto no siempre trae recompensa inmediata, que a veces haces algo grande, fundamental, revolucionario, y nadie te lo agradece. Y aún así vale la pena, porque Petra no peleó por las medallas, no peleó por los ascensos, peleó porque creía que México podía ser un país mejor, porque creía que las mujeres merecían libertad, tierra, justicia, y aunque nunca vio ese México que soñaba, aunque murió joven, olvidada, traicionada por quienes debieron honrarla, su legado sobrevivió. En cada mujer que hoy pelea por sus derechos, en cada niña que aprende que puede ser lo que quiera, en cada persona que desafía las reglas injustas que le dicen que su lugar ya está definido, la Revolución Mexicana prometió transformar el país. Y lo hizo, en muchos sentidos. Redistribuyó tierras, creó leyes laborales, puso límites al poder, pero falló en algo fundamental. No liberó a las mujeres. Las mujeres que pelearon en la Revolución, como Petra, volvieron a sus casas cuando terminó la guerra, y el país que ayudaron a construir siguió negándoles derechos básicos. No pudieron votar hasta 1953. No tuvieron acceso pleno a la educación hasta décadas después, y su participación en la guerra fue minimizada, romantizada, convertida en leyenda de soldaderas abnegadas que seguían a sus hombres cuando la realidad era mucho más compleja. Había mujeres que peleaban por convicción propia, que lideraban, que morían, y que merecían ser recordadas como lo que fueron, revolucionarias. Hay una escena que nunca sabremos si pasó, pero que muchos historiadores imaginan. La escena de Petra, ya revelada como mujer, parada frente a Pancho Villa, exigiendo el reconocimiento que merecía. Villa, el hombre que había confiado en ella como Pedro, que había visto su valentía en batalla, que sabía lo que había logrado, y aún así, negándose a darle el rango de general. Porque una cosa era dejar que las mujeres pelearan cuando hacían falta soldados. Otra muy distinta era darles poder oficial. Villa no era especialmente machista para su época. De hecho, respetaba a las soldaderas, las defendía, reconocía su importancia. Pero había límites. Y ese límite era el poder formal. Y Petra chocó contra ese límite una y otra vez. Y aquí hay algo importante que entender. Petra no luchó sola. Detrás de ella había 400 mujeres, y detrás de esas 400 había miles más. Soldaderas que cargaban armas, que curaban heridos, que cocinaban, que espiaban, que ayudaban a escapar prisioneros. La revolución no hubiera sido posible sin ellas. Literalmente. Los ejércitos revolucionarios dependían de las mujeres para sobrevivir, y aún así, cuando terminó todo, fueron las primeras en ser olvidadas. Sus historias no se contaron, sus nombres no se registraron, y cuando alguien las mencionaba, era en tono condescendiente, como si fueran personajes pintorescos, no actores históricos reales. Pero las cosas están cambiando. Lentamente, pero cambiando. Hoy, hay murales de Petra Herrera en algunas ciudades. Hay organizaciones feministas que llevan su nombre. Hay niñas que crecen escuchando su historia y pensando que ellas también pueden desafiar lo que les digan que no pueden hacer. Y eso, tal vez, es el verdadero triunfo de Petra.
No que ganara batallas, sino que su ejemplo sobreviviera al olvido, que su vida, aunque borrada de los libros durante décadas, siguiera inspirando. La historia de Petra Herrera es la historia de México, un país que promete igualdad pero la niega, que celebra revoluciones pero mantiene privilegios, que habla de justicia pero olvida a quienes más la merecen. Pero también es la historia de la resistencia, de no aceptar el no, de pelear incluso cuando sabes que perderás. Porque hay batallas que no se pelean para ganar, sino para demostrar que importas. Y Petra importó, aunque su tiempo no lo viera, aunque sus contemporáneos la borraran, importó, y sigue importando. Cuando Petra se cortó el cabello y se puso ropa de hombre, no solo estaba disfrazándose, estaba haciendo una declaración. Estaba diciendo que si las únicas personas valoradas en la guerra eran los hombres, entonces tendría que convertirse en hombre. Y eso habla de una sociedad enferma, una sociedad que desperdiciaba talento por género, que limitaba a la mitad de su población por ideas absurdas sobre lo que las mujeres podían o no podían hacer. Y Petra expuso esa enfermedad, la puso frente a un espejo. Y aunque ese espejo se rompió, aunque la sociedad se negó a verse, la grieta quedó. Y con el tiempo, esa grieta se hizo más grande. Hoy, cuando vemos mujeres en puestos de liderazgo, en el ejército, en política, en ciencia, en cualquier campo, estamos viendo el resultado de batallas que empezaron hace más de 100 años. Batallas peleadas por mujeres como Petra, que se negaron a aceptar los límites que les impusieron, que dijeron, basta, que arriesgaron todo por probar un punto. Y aunque muchas de ellas murieron sin ver el cambio, sin recibir el crédito, sin saber que sus esfuerzos valdrían la pena, cada paso que dieron abrió espacio para las que vendrían después. Petra Herrera merece ser recordada no como una curiosidad histórica, no como una anécdota interesante, sino como lo que fue, una heroína, una líder militar brillante, una mujer que cambió el curso de batallas decisivas, y alguien que demostró que el valor no se mide por el cuerpo que habitas, sino por las decisiones que tomas cuando todo está en juego. Ella eligió pelear, eligió liderar, eligió no rendirse, aunque todo el sistema estuviera en su contra. Y por eso, su nombre merece estar junto a los grandes de la revolución, no en una nota al pie, no en un párrafo olvidado, sino en el centro de la historia, donde siempre debió estar.